La potencia a transmitir, las líneas se clasifican en líneas de transporte, líneas de subtransporte, líneas secundarias de distribución y líneas de instalación. Yo creo que les hice un esquemita con el generador, ¿se acuerdan? El generador, el transformador elevador de tensión, la transmisión, un transformador reductor, y de ahí a la subestación, por ejemplo, de la facultad, y de ahí, por ejemplo, al aula, supónganse, no, tan directo, bueno, aula 15. Entonces, este primer tramo, esto es la línea de generación. Este tramo es de la línea de transmisión. Este tramo es la línea de distribución. Y este tramo es la línea de, supónganse, instalación. ¿Está? Así, a grosso modo. La generación, la línea de transmisión, la línea de distribución y la instalación. ¿Está claro? Así sería la división. Acá es trifásica sin neutro. Trifásica sin neutro. Recién acá aparece el neutro, en lo que sería la línea de instalación. ¿Está claro? Entonces, las líneas también se clasifican según la tensión de trabajo en alta, media y baja. Entonces, se genera en media, 15 kV, se pasa a alta tensión, por ejemplo 132, 330 y 500 kilovoltios, que es la tensión más alta en la Argentina. En la Argentina el nivel de tensión más alto es de 500 kV, que es la del Sistema Interconectado Nacional, que es la línea que viaja por todo el país. Intenta, por lo menos, ¿no? Del norte al sur. Todo lo largo y ancho de la Argentina está recorrido por un conductor, en realidad son 3, doble terna, de 500 kV. En Mendoza pasa, los que viven para el este, pasa a la altura de Barriales. En Barriales, donde llega la estación, a esa estación transformadora, donde llega la línea de 500 kV. Es una doble terna que atraviesa la ruta 7, a la altura de Junín, ahí en Barriales. Y según el tipo de corriente, pueden ser de corriente continua o de corriente alterna. ¿Sí? Nosotros tenemos líneas de corriente alterna. Las líneas de corriente continua, hay una línea que no sé si está habilitada entre Argentina y Brasil, por el tema de la frecuencia. Nosotros manejamos 50 Hz y ellos en algunas partes manejan 60. Entonces, para poder vender o importar o digamos, intercambiar energía, la forma es a través de la corriente continua. ¿Tá? Chile tiene la misma frecuencia que nosotros. Yo creo que esto se los dije. En todo el mundo, las frecuencias son dos, 50 o 60. ¿Sí? La Argentina tiene 50 Hz. Estados Unidos, Canadá tienen 60. Europa, la mayoría, tiene 50 Hz. Pero son esas dos frecuencias de corriente. Pero ¿primero la corriente continua o de la alterna se pasa continua? De alterna se pasa continua. Hoy es muy fácil eso. De alterna se pasa a continua con rectificadores de estado sólido. Y luego de corriente continua a alterna se usan inversores, que son circuitos con triacs. Hoy, por ejemplo, eso en las casas electrónicas, ustedes vean, se venden los inversores. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen una batería de 80 amperes del auto, la conectan al inversor y a la salida tienen 220 volts de alterna. Pueden hacer funcionar una heladera, un equipo de música. Ahora las camionetas traen eso adentro, ¿no? Porque traen tomas de 120 voltios. Las camionetas, y depende de qué camioneta. ¿Qué camioneta has visto? La RAM, por ejemplo, trae una entrada. Ah, bueno, la RAM, claro, pero no una común. Igual la Toyota también trae, creo que 110 voltios. También, pero en alterna. Sí, claro. son inversores para hacer funcionar un televisor, una computadora, porque las computadoras, como son fuentes conmutadas,
se conmutan de 110 a 220 sin problema. O puedo poner un televisor, un equipo electrónico sin inconveniente. ¿Está bien? No sabía que las camionetas traían eso ya. Sí, Las la RAM. la Toyota Nova ya trae 110 voltios. Trae 110 voltios en alterno. Y para una heladera. Ajá. Para una heladera. Y sí, para una heladera de esas que se pueden, digamos, enchufar. La llevaba en la caja. Para enfriar está por ahí. Para enfriar bebidas. O poner una cocina. También, una cocina, una nafe eléctrica. ¿Está bien? Hay que ver qué intensidad pueden manejar. Pero bueno, sí, hoy se puede hacer. La electrónica es la que da esas posibilidades. La electrónica. ¿Está? Y eso se puede usar en un esquema de celdas de solares. Yo genero corriente continua, la cargo a la batería y después la invierto y tengo alterna. Bueno, la representación de los circuitos en alta tensión tiene una resistencia que representa la resistencia del conductor, más las pérdidas por efecto corona también, la reactancia inductiva del cable y los efectos de pérdidas que se representan con la letra G, conductancia de pérdidas, y la susceptancia capacitiva que tiene que ver con el efecto capacitivo que hay entre los conductores y entre conductor y tierra. ¿Sí? El aire sería un dieléctrico. ¿Está bien? Por eso las líneas de alta tensión tienen que estar por arriba de cierta altura o distancia de seguridad y también para el efecto capacitivo. Fíjense, la rigidez dieléctrica del aire me va a dar la distancia, son muchos kilovoltios por centímetro. La distancia de seguridad son varios metros, 10 metros o más. Entonces estamos sobrados, o sea que no es que perfore el dieléctrico del aire y conduzca la corriente, ¿tá? Y que también se perfore la aislación del cable. Ese sería el modelado de una línea de alta tensión. O sea, una línea de alta tensión se modela de esta forma. En media tensión, estos efectos, los de las pérdidas y la susceptancia capacitiva, se desprecian. Y entonces la línea queda modelada como un circuito RL. Es decir, el cable representa a la corriente un circuito RL. ¿Está bien? Y en el caso de baja tensión, que va a ser nuestros casos, los problemas nuestros van a ser así. Son considerados solamente resistivos. Es decir, en baja tensión el cable presenta efectos resistivos. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo se calculan los conductores. Bueno, ya algo hemos anticipado con todo esto que les expliqué aquí. Debo cumplir al menos con 4 verificaciones. Podrían ser 5 o 6. Yo las 6 las voy a nombrar, pero nos vamos a quedar con 4. ¿Está bien? A ustedes les vamos a exigir 4, pero pueden ser hasta 6. ¿Se entiende? Entonces, primero, el cable debe soportar una cierta cantidad de corriente que le llamamos corriente admisible. ¿Está bien? Eso está tabulado, aparecen las tablas. Yo les he dejado unas tablas en la página. Entonces, dependiendo de la intensidad de corriente que yo quiero transportar, es la sección de cable que debo seleccionar. ¿Está bien? Por ejemplo, yo recién les nombré que si el cable va a ir embutido en una canalización de acero, la corriente admisible, por ejemplo, para una sección de 1,5 milímetros cuadrados, la corriente admisible es de 13 amperios. 13 amperios. 13 amperios es la intensidad de corriente que puede llevar un cable de esa sección. Entonces, bueno, yo digo, bueno, mi corriente, la intensidad de corriente que yo quiero hacer circular es de 10 amperios.
Voy a la tabla y voy a elegir siempre un poquito más un cable de esta sección porque admite 13 amperes. El de 1 milímetro cuadrado admite 8, por lo tanto no puedo usar ese cable. Tengo que irme a este de 1,5. ¿Está claro el procedimiento? Después hay otro adicional a este problema que es el factor de corrección por temperatura, que ya lo vamos a ver enseguida. Las tablas donde aparecen estos datos están determinadas para temperaturas de 40 grados Celsius. Si la temperatura es distinta de ese valor, la temperatura ambiente, hay que hacer correcciones. ¿Está claro? Bien. El otro criterio es la caída de tensión o pérdida de potencia. Es lo que recién expliqué con el delta U o el I cuadrado por R. Los dos conceptos van juntos. ¿Está bien? Es decir, que el cable me genera una caída de tensión que haga que si yo arranqué acá con 220 voltios, termine al final de la línea con una tensión menor, debido al delta U o caída de tensión que se produjo en el conductor. La otra consideración es la económica. Ya vimos recién, yo aumento la sección y mejoro las condiciones de corriente admisible, porque voy a poder llevar más corriente, voy a tener menos caídas de tensión, pero la instalación va a ser más cara. El otro criterio de verificación es la parte mecánica, resistencia mecánica. Por ejemplo, cuando tiro el cable, ¿sí? Cuando yo lo instalo al cable, lo coloco en la canalización, digamos, supongamos que sea embutida, tengo que tirar el cable. ¿Cómo se coloca el cable que viene acá? Y se pasa una cinta, pasacable, que viene con un gusanito en el extremo. Se toma el cable de uno de los extremos y se empuja la cinta. Tiene una ruedita, un gusanito en una ruedita, pasa por la cañería, sale por este lado. De este lado tiro, o al revés, como quiera hacerlo, tiro hasta que salga el cable por este lado. Ese tiro es un esfuerzo que le estoy aplicando al cable. ¿Está claro? El cable tiene que ser capaz de soportar ese esfuerzo. Si lo fuera a poner aéreo, así como les dije el ejemplo de recién, también, porque para llevarlo hasta el otro lado tengo que tirar. ¿Está bien? Entonces, tiene que ser capaz de soportar todos esos esfuerzos. ¿Estamos muy claros? Mecánicamente nosotros no vamos a hacer ningún cálculo, porque nosotros vamos a hacer nada más que el cálculo eléctrico. Existe un cálculo mecánico para, por ejemplo, diseñar las torres, para diseñar los aisladores, para diseñar la instalación en el caso de que se forme un manguito de hielo en el invierno. Yo una sola vez lo vi acá. Es un fenómeno natural. Supongamos el cable visto de frente, ¿sí? Cuando nieva, alrededor del cable se forma un cilindro perfecto. A eso se le llama manguito, ¿ah? Que lo recubre a todo el cable. Y en algunos, cuando empieza a derretirse, en algunos se parte y usted después ve el manguito, ¿ah? Una cobertura, un cilindro perfecto. Eso, como es agua, es un peso que se suma al peso propio del cable. ¿Entienden? Entonces la línea ya tiene otro peso. Y el otro fenómeno son los vientos. Los vientos también provocan la fuerza del viento, es otro esfuerzo más. Entonces, ese es el cálculo mecánico, que no vamos a hacer nosotros. Ese no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer solamente el eléctrico. Bien, los materiales que se utilizan para los conductores eléctricos son dos: el cobre y el aluminio. Para eso necesitamos información de estos elementos. Por ejemplo, el peso específico del cobre, 8,9 gramos por centímetro cúbico, 8,9 kilos por decímetro cúbico. La resistividad del cobre, 1/56, o milímetro cuadrado sobre metro.
el coeficiente de variación con la temperatura, que es alfa igual a 0,0000068 milímetros cuadrados sobre metro por grado C de temperatura. Y el otro es el aluminio, con una densidad mucho más baja, 2,7, pero también con una conductividad o una resistividad más alta. ¿Está bien? El conductor de aluminio tiene menos conductividad que el cobre. Por eso se usa por su densidad en las transmisiones. Claro, porque ahí, al ser de menor peso, como llevo menos corriente, no me interesa tanto el problema, o sea, compenso el problema de la resistividad. Tiene alta resistividad, pero al llevar menos corriente no sería tanto el problema. No tendríamos que poner las torres tan juntas. Exactamente, pero al ser de menor peso, todo lo que es mecánico es más racional. Bueno, ¿qué significa el calentamiento? Yo les dije recién que el conductor genera calor. Al paso de la corriente genera calor. Ese calor se calcula como 0,24 I cuadrado por R y el tiempo. Ahí falta el tiempo, porque es energía. El calor es energía, entonces faltaría el tiempo ahí. El RI cuadrado es potencia. Potencia por tiempo es energía. Ahí faltaría el tiempo. Y ese 0,24 es para llevar la unidad a calorías. Calorías por joule. 0,24 calorías por joule. Entonces, ese es el calor que genera el cable, por efecto Joule. Y el calor que cede el cable al ambiente depende del calor específico, del delta de temperatura y de la sección. De la sección del cable. Recuerden que el calor se transmite de tres formas: por conducción, por convección y por radiación. Acá estaríamos viendo la conducción, porque el cable, y radiación también, el cable se vuelve un elemento radiante. Entonces, esa cantidad de calor depende de esa sección. Pero esa sección, ¿cuál es? Esa sección no es la sección transversal. El conductor tiene... ¿Sí? Ese es el conductor. Esta es la sección transversal. Y si yo hago un corte en este sentido, voy a tener la sección de todo el cable. ¿Está bien? Lo que está en contacto con el aire. Lo que está en contacto con el aire. Lo que está en contacto con el aire. Yo acá, no sé si ahora voy a perder tiempo, ahí le había hecho un dibujito, pero si se entendió es eso. El perímetro. Pi por diámetro. Pi por diámetro por L. Ese sería la superficie transversal, la longitudinal. ¿Entienden? Bien. Entonces, esa sería la superficie radiante. Segundo, cuando estas dos cantidades de calor son iguales, yo igualo estas dos expresiones, el R es ρ por L sobre S, esta sección es la transversal. Y acá he puesto la sección longitudinal, pi por diámetro por L. ¿Sí? Entonces de allí despejo el delta T, trabajo el 0,94, el pi, y llego a esta expresión que lo puedo agrupar en una constante K, y ahí me fijo que la temperatura, ahí se está abriendo, la temperatura del conductor aumenta con el cuadrado de la corriente, o bien disminuye con el aumento del cubo del diámetro del conductor. Mientras más sección tenga, mayor diámetro tengo de conductor, y el delta T depende del cubo de ese diámetro. O sea que si yo utilizo, ahí está lo que quería que se abriera un poquito. Ahí tienen el mismo dibujito. ¿Ven? Ahí. En esa longitud yo tengo acá el pi por el diámetro. ¿Está? Entonces la sección, esta es lo que envuelve todo como dijo el joven, es lo que envuelve todo el conductor. Entonces esta sección es la sección radiante y esta sección es por donde pasa la corriente. ¿Está bien? Acá se genera el I cuadrado por R y acá se genera el calor C por S por delta T. La S esta no es igual que S. Eso es lo que quiero mostrar. ¿Está? Son dos conceptos distintos. Bueno.
Y acá ahora, ahí está. Entonces, acá se ve entonces cómo disipa mejor el cable que tiene mayor diámetro. ¿Está bien? Disipa mejor, porque la temperatura del conductor, en ese caso, al disipar mejor, disminuye. ¿Está claro? Es lo que el objetivo. Para eso disipa, para que la temperatura del cable disminuya. Entonces, las secciones deben ser tales que tengan suficiente resistencia mecánica y en definitiva no calienten excesivamente. Ese es el objetivo. Para eso hay que recurrir a las tablas de intensidades admisibles, que son las que yo les dije recién, que están determinadas para un cierto valor de temperatura. Los cables normalizados deben ser normalizados, ¿sí? Y si el conductor es de aluminio, hay que usar una igualdad de secciones. Las tablas son para cobre. ¿Está bien? Las tablas son para cobre. Esos conductores son normalizados. Por eso este valor, por ejemplo, que yo di, es un valor normal. Entonces, ¿cómo se hace para hacer equivalente de aluminio? Bueno, la cantidad de calor que genera el cable por efecto Joule es 0,24 I cuadrado por R y por el tiempo. Eso es ρ por L sobre S. R igual a ρ por L sobre S. Entonces la cantidad de calor que genera el cobre va a ser 0,24 por I cuadrado del cobre por el ρ del cobre por L sobre S. Y la del aluminio será 0,24 por I cuadrado del aluminio, ρ del aluminio por L sobre S. ¿Qué pasa? Para igual longitud y igual sección de cobre y aluminio, me queda esta relación. Entonces, la cantidad de corriente que puede llevar el aluminio es igual a la cantidad de corriente que puede llevar el cobre multiplicado por la raíz cuadrada de ρ del cobre sobre ρ del aluminio. Esa relación me da 0,8. ¿Qué significa? Que la corriente que puede llevar un conductor de aluminio es un 80% la intensidad de corriente que llevaría en cobre. ¿Está claro? Eso es lo que significa. Yo puedo llevar menos corriente para igual sección en un conductor de aluminio que en uno de cobre. ¿Cuánto? El 80%. ¿Está entendido? Bueno. Caída de tensión y pérdida de potencia. La pérdida porcentual de tensión en líneas de transporte va del 10 al 15% de la tensión nominal. En líneas de alumbrado o de distribución es un 3%. En el caso nuestro, esas líneas, la tensión V es 220. El 3% de 220 es 6,6. Esa es la pérdida de tensión admisible. El 3% de la tensión nominal. Eso es lo máximo. ¿Está bien? Que se tolera. Y en fuerza motriz es el 5%. Pero el 5% ¿de qué tensión? De 380. O sea que esa pérdida de tensión es de 19 voltios. ¿Está claro? Entonces, el delta es U2 menos U sub 1. O sea que la pérdida porcentual de tensión es ese delta, que es el delta U, referido a la tensión de base, multiplicado por 100. Si yo despejo el delta, me va a quedar que es la pérdida porcentual de tensión por la tensión base dividido 100. En el caso de la potencia, la pérdida porcentual de potencia es la potencia de pérdida sobre la potencia base multiplicada por 100. Esa pérdida de potencia es el delta U por I. Y la potencia base es la tensión base por I. De ahí se simplifican las corrientes y me vuelve a quedar delta, que es el delta de tensión, sobre la tensión base multiplicado por 100. Quiere decir que la pérdida porcentual de potencia es igual a la pérdida porcentual de tensión. Es equivalente. ¿Está claro? O sea que el tanto por ciento de caída de tensión es igual al tanto por ciento de pérdida de potencia. ¿Se entendió? ¿Por qué estamos hablando el problema de la sección y la economía? Fíjense,
Sobre el eje de ordenadas tengo los pesos, plata, gastos. Y sobre el eje de las abscisas tengo la sección. Los gastos por el conductor son directamente proporcionales a la sección. ¿Qué significa esto? Y un cable, mientras más sección tiene, más caro es. Por eso tengo, la representación es una recta. Mayor sección, mayor costo. ¿Está entendido? Luego, las pérdidas de potencia, I cuadrado por R, acá el 3 porque es trifásico. El R es ρ por L sobre S, o L sobre C por S. Ese C, o sigma, es la conductividad. Entonces, las pérdidas de potencia están en función de la inversa de la sección. Entonces, la energía es potencia por tiempo, potencia de pérdidas por tiempo. Si yo reemplazo esa pérdida de potencia por el tiempo, me queda que la energía de pérdidas en el cable es función de 1 sobre S. ¿Está bien? Repito, la pérdida de energía en el cable es función de la inversa de la sección.